La escuela de Palo Alto, el llamado Colegio Invisible, puede incluirse en la perspectiva interpretativa y está relacionada con el interaccionismo simbólico. Las dos corrientes se destacan por considerar la comunicación como una interacción social más que en una función de sus contenidos. Se trata en la defensa de que las relaciones sociales son estables directamente por sus participantes como sujetos que interactúan, así que la comunicación se puede entender como la base de toda relación personal. La importancia de la Escuela de Palo Alto en el desarrollo de las teorías de la comunicación es destacada por algunos autores, como por ejemplo Balbuena, que la considera como base de los conocimientos gnoseológicos de la teoría general de la información. Sus principales representantes son Gregory Bateson, Erving Goffman, Don Jackson, Stuart Sigman, entre otros. El interaccionismo simbólico es una corriente del pensamiento microsociológica que considera que el ser humano es básicamente distinto del resto de los animales. Mientras que los animales actúan por instinto, los seres humanos adoptan una actitud sobre los objetos a partir de los significados que estos tienen para ellos. La interacción simbólica se refiere a un proceso en el cual los humanos interactúan con símbolos para construir significados. Los signos tienen señales y símbolos. La señal se refiere a una cosa específica, establece un significado preciso y único. Los símbolos es una asignación arbitraria, ambigua y abstracta que refiere el mundo de cada persona. La escuela de Birkman aspira a comprender y explicar la articulación entre la clase social y la práctica cultural con una mirada que trasciende lo socioeconómico. La escuela de Birkman se encuentra en Inglaterra, fundada en 1964 por Richard Hogarth. Entre los padres fundadores, además de Hogarth, se encuentra Stuart Hall, Edward Thompson y William Raymond, todos provenientes de las clases más bajas de la sociedad, razón por la cual estudian principalmente estos sectores. Su interés se centra sobre todo en analizar una forma específica del proceso social, correspondiente a la atribución del sentido de la realidad, al desarrollo de una cultura, de prácticas sociales compartidas y de un área común de significados. Es decir, para comprender la acción de los medios como sostén y herramienta para el control social, es imprescindible centrar la atención allí donde los efectos ideológicos se evidencian, o sea, en las prácticas culturales. Ponen de manifiesto la continua dialéctica entre el sistema cultural, el conflicto y el control social. La cultura no es una práctica, ni es simplemente la descripción de la suma de los hábitos y costumbres de una sociedad. Pasa a través de todas las prácticas sociales y es la suma de sus interrelaciones. Haciendo foco en el tema de la cultura, se desarrollan las ideas de la contracultura y subcultura. Ambas van en sentido opuesto a la hegemonía, pero se diferencian en que la primera pretende el liderazgo, mientras que la segunda no. Es decir, la primera impone su ideología, que son las clases dominantes, o sea, los ricos, y la otra es la contrahegemonía, o sea, las clases subalternas, que son los pobres. Aquí entra en juego el concepto de mediación. Mediar o resignificar implica dar otro sentido a los conceptos desde la propia experiencia. Entonces vemos la clase alta, la clase media y la clase baja. Es por esto que se opone al papel residual y meramente del reflejo, asignado a lo cultural. Postulan que la infraestructura económica no determina la supraestructura, sino que es la última en una expresión de aquella. De este modo se inscribe en el neomarxismo, o sea, el movimiento de la nueva izquierda. Es decir, no se desconoce la infraestructura, pero apuntan a la expresión y significación de la gente que media desde su propia experiencia, desde su universo simbólico, o sea, desde la estructura de significación. 1923-1924 fue fundada la Escuela de Frankfurt, el Instituto para la Investigación Social. En 1933 y 1934, Hitler sube al poder, el encarcelamiento de algunos de sus miembros y la muerte de Benjamin. Cierre de la escuela, se traslada a Estados Unidos. La emigración de la escuela pasó por Ginebra y París hasta llegar a Nueva York en la Universidad de Columbia. Sus principales fuentes de pensamiento fueron las teorías de Weber, análisis histórico comparativo del racionalismo occidental referido al capitalismo, al Estado moderno, a la racionalidad científica, secular, a la cultura y a la religión. También están las teorías de Freud,
descubrimiento del subconsciente, importancia del complejo de Edipo, análisis de las bases psicológicas del autoritarismo y el comportamiento social y racional. Y por último está la teoría marxista, crítica a la ideología burguesa, crítica a la alienación del trabajador, materialismo histórico, la historia es vista como una lucha de clase y explotación del trabajador bajo distintas formas en cada época. La Escuela de Frankfurt tiene 3 etapas. La primera se llama materialista en 1930-1937. La segunda, teoría crítica, 1937-1940. Y por último está la que se refiere a la crítica de la razón instrumental, 1940-1945. En 1949 regresa a la escuela Alemania. Sus principales teóricos de esta primera generación fueron Horkheimer, Adorno, Benjamin, Marcus, Leo, Pollock, Fromm.